Siempre después de una crisis existen tres tipos de empresas. 1, las que quiebran. 2, las que sobreviven. Y 3, las que se fortalecen. Y en odontología ocurre exactamente lo mismo. Ustedes son empresarios, o sea, recuérdenlo, ustedes necesitan pensar mucho más como empresarios como tal. Entonces, en el último video que hicimos con respecto a la crisis del coronavirus, si no lo han visto, voy a dejar por aquí el link. En ese video tratamos muchas cosas de qué se pueden hacer en esta cuarentena para salir mucho más fortalecidos, ¿sí? Tuvimos muchísimas retroalimentación como tal, entonces decidimos hacer un grupo de videos, ¿sí? Explicando precisamente todos y cada uno de estos procesos, ¿sí? Así que si aún no se han suscrito al canal, pueden suscribirse para que les recuerde cada vez que sacamos estos nuevos videos. Entonces, hoy vamos a revisar algo que es muy importante en una empresa, ¿sí? Que es un análisis estratégico. Ahora, cuando uno dice un análisis estratégico, obviamente un análisis estratégico es algo bastante complicado. Para hacerlo pues requiere muchísimo tiempo y cosas así, pero vamos a sumarizar en cosas más puntuales, ¿sí? Lo primero que uno tiene que hacer es conocer su práctica realmente, o sea, conocer dónde estamos, qué proyecciones podemos tener, qué podemos organizar, cuáles son nuestras ventajas, desventajas, etcétera, etcétera, ¿sí? Y justo ahí es que ingresa algo que se llama la matriz DOFA. Eso es algo que se utiliza en administración desde hace muchísimo tiempo. De hecho, muchas veces dicen, pero es que eso ya no se usa. No es que no se use. Lo que pasa es que ahorita ya existen muchísimas técnicas avanzadas, ¿sí? Ya ahorita se hace análisis meso con minería de datos y análisis de Big Data y cosas así para poder sacar prospectivas. Pero al final la base sigue siendo lo mismo, o sea, al final la base sigue siendo hacer un análisis de dónde estamos y qué podemos utilizar de eso. Entonces, primero que todo, tenemos que entender que, como todo en la vida, hay cosas que podemos controlar, ¿sí? Y hay cosas que no podemos controlar. ¿Sí? Hay cosas que están en nuestro poder totalmente y hay cosas que literalmente no podemos hacer nada al respecto. Y tanto esto, lo que podemos controlar como lo que no podemos controlar, pues tiene cosas buenas y cosas malas, ¿sí? Y técnicamente esa es una base muy generalizada de lo que vamos a hacer el día de hoy. O sea, básicamente una matriz DOFA como tal es ¿qué son? Mis fortalezas, ¿sí? Mis debilidades, las oportunidades y las amenazas. Es decir, qué cosas tengo yo que estén en mi poder, buenas y malas, y qué cosas están ocurriendo alrededor que yo no puedo controlar, que sean buenas y malas, ¿sí? Entonces, básicamente ese es el principio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir cada una de las secciones. Entonces, primero que todo, vamos a empezar con las fortalezas, ¿sí? Las fortalezas, ¿qué son? Son prácticamente en qué soy bueno, ¿sí? Que es algo en lo que puedo mejorar, ¿sí? Es algo que me han dicho que literalmente llama mucho la atención, es algo muy importante, es algo que puede ayudarme digamos, a traer más gente, a superar la competencia, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente este tipo de análisis son, uno, muy personales, cada uno tiene que hacerlo puntualmente con su práctica, y segundo, son de preferencia es bueno hacerlo con todo el grupo de trabajo. ¿Por qué? Porque puede que uno a nivel administrativo vea cosas y crea cosas que la gente que está atendiendo de primera línea a los pacientes, pues de pronto no. Entonces es bueno hacerlo como en un consenso, ¿sí? Entonces, primero, pues obviamente, ¿qué ventajas competitivas tenemos? ¿Sí? Entonces, ¿ahí qué puede entrar? Lo que yo les digo, voy a darles unos ejemplos generales, pero pues cada uno de ustedes tiene que tomar las cosas de acuerdo a su práctica. Entonces, ¿qué pueden ser, digamos, como fortalezas para mí? ¿Sí? Puede ser, la clínica tiene muy buena ubicación, ¿sí? O sea, pasa mucha gente constantemente, etcétera, etcétera. Hay parqueaderos, o sea, la gente puede parquear sin problema, ¿sí? Eso puede ser una ventaja muy interesante. Tengo tecnología,
en mi práctica, ¿sí? Cámaras intraorales, radiosiógrafos, rayos X inalámbricos, no sé, todo ese tipo de tecnologías que me pueden dar un plus y sobre todo, no solo tener las tecnologías, sino que mis pacientes sepan que están las tecnologías ahí, ¿no? Y cómo podemos aprovecharlas y todo eso, ¿sí? Por ejemplo, tenemos todas las especialidades, ¿sí? Eso también es un plus muy interesante. Los pacientes pueden encontrarnos fácilmente en línea, pueden agendar en línea, o sea, tenemos como una visualización como tal en ese aspecto. Tenemos instalaciones modernas, ¿sí? Cumplimos con toda la normatividad. Si de pronto hay, no sé, si tenemos alguna certificación ISO o algo así, todo ese tipo de cosas pueden ser muy puntuales. De pronto, si yo tengo un voz a voz muy interesante, ¿sí? Ahí pues obviamente lo importante no es tanto el voz a voz, sino saber exactamente qué produjo ese voz a voz, ¿sí? Para poder fortalecer ese tipo de cosas. Tenemos de pronto tasas de remisión muy interesantes. Eso es algo que vamos a tratar en otro video, los KPI, o sea, los indicadores que ustedes necesitan mantener constantemente para saber cómo se está moviendo su práctica como tal, ¿sí? La idea es buscar que ustedes tengan una propuesta de valor única, ¿no? O sea, ustedes puedan, digamos, como decir, esto es algo que en lo que puedo, digamos, superar a la competencia entre comillas, ¿no? Entonces puede haber márgenes de ganancia que son muy interesantes, o puede que de pronto hemos hecho campañas muy exitosas, entonces ya tenemos como la base de todo eso, ¿no? O puede ser incluso que gerencia se comprometió, o sea, que tenemos una gerencia que está muy comprometida con mejorar siempre. Eso es muy interesante, ¿sí? Entonces eso también es un punto muy útil. Entonces eso son las cosas que yo puedo tener como fortalezas. Entonces intenten sacar el de fortalezas que ustedes tengan en su práctica, ¿sí? Y esos listados vamos a analizarlos ahorita puntualmente. Ahora vamos a ver cuáles son nuestras debilidades. Entonces, debilidades son todo aquello que uno, pues sepamos que podemos mejorar. Dos, que de pronto sepamos que la competencia lo hace de manera diferente. Tres, cosas que de pronto nos han dicho, ¿sí? Quejas, etcétera, etcétera. Todo eso hay, ¿sí? ¿Y cuál es la idea de las debilidades? Pues minimizarlas o eliminarlas, que es lo óptimo, ¿sí? Y eso es algo que podemos ir revisando también acá. Entonces, lo mismo que las fortalezas, son cosas que dependen muy puntualmente de cada una de sus prácticas, pero en este caso pues voy a dar unas ideas generales de qué podría ir en debilidades, ¿sí? Primero que todo, lo que les decía, si hay queja de alguno de los pacientes, o sea, si han recibido, no, es que nunca me contestaron el teléfono, o tuve que esperar mucho tiempo en sala de espera, o tuve que cualquier cosa, eso ya es algo muy importante que hay que colocarlo como una debilidad para poder eliminarlo, ¿no? Ahora, segundo, por ejemplo, bueno, el hecho de que no tenemos todas las especialidades, ¿sí? Aquí también hay que jugar con algo, y es que, o sea, prácticamente fortaleza y debilidades se balancean, ¿no? Entonces, si no es mi fortaleza tener todas las especialidades, es mi debilidad. Entonces, ahí son cosas que hay que revisar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí también tenemos que mirar cosas como, por ejemplo, el ambiente laboral, ¿sí? Si de pronto hay un ambiente laboral pesado, eso lo notan los pacientes. Eso es súper claro en cualquier empresa cuando el ambiente laboral no es óptimo. Y eso es algo que también está en nuestro control y se puede mejorar, ¿sí? De pronto, no sé, no hay convenios o trabajamos solo particulares, pero no hay tanta rotación de pacientes, o hay gastos muy altos, ¿sí? Aquí en la parte financiera es súper clave. O sea, uno de los errores es no conocer bien las finanzas. Eso es una debilidad súper clave que desafortunadamente es muy común, no tener claro todos los conceptos de finanzas y cuánto están siendo mis gastos y todo, ¿no? De pronto no tengo horarios adicionales, o sea, no atiendo 24 horas, no tengo forma de atender urgencias, cosas así, también se puede tomar en cuenta. Lo que les decía, problemas de agendamiento, etcétera, etcétera. Si de pronto no tengo alguna plataforma para agendar en línea ni nada por el estilo, eso también puede saber. Si tengo problemas de cartera, de pronto tengo una cartera
cartera muy grande y no sé exactamente cuánta gente me debe o cómo está organizado, ¿sí? De pronto ahí no tengo opción de darle al paciente una flexibilidad de pago, ¿sí? No tengo opción de darle una financiación, no tengo nada de eso, también podría entrar como una debilidad. La clínica de pronto, pues la decoración y todo está como obsoletica, como pasada de moda, etcétera, etcétera. Recuerden que todo depende del target, ¿no? De qué se esté tratando. De pronto si tengo algún convenio con una EPS o algo así, los pagos son a 90 días, entonces pues eso me está descuadrando. Todo ese tipo de cosas puede ir ahí. Falta de infraestructura, falta de tecnología, no hemos hecho nunca un análisis de mercado como detallado para saber dónde estamos, no invertimos mucho en publicidad, tenemos de pronto capacidad subutilizada en ese aspecto, no tenemos redes sociales, no hay parqueaderos, no tenemos mucho conocimiento administrativo, ni tenemos un software que nos permita gestionar cosas así. Todo eso son debilidades que uno puede dejar ahí para ir mejorando. Como les decía, muchas veces se balancea una cosa con la otra, ¿no? Si no es una fortaleza, es una debilidad en ese aspecto, porque todo está bajo nuestro control, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que les decía, lo que podemos controlar. Ahora vamos a ver prácticamente el ambiente externo, que son las causas, las cosas que no podemos controlar. El análisis externo me permite saber exactamente qué cosas pueden ser positivas o negativas sobre las cuales no tengo absolutamente ningún control, ¿sí? Entonces, ¿eso qué son? Pues tendencias económicas, pandemias, modas, absolutamente todo incluye ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es vamos a ver lo positivo. Lo positivo son las oportunidades, ¿sí? Entonces, las oportunidades son cosas puntuales. Por ejemplo, en este caso, después de esta pandemia y todo, Internet va a ser una oportunidad fantástica, ¿sí? O sea, Internet tuvo una expansión grandísima en este momento. Ya ahorita Internet es algo clave. Ustedes necesitan estar en Internet por donde se les mire totalmente, ¿sí? Hay nuevas tecnologías tanto pues a nivel de gestión y todo, como a nivel, digamos, de nuevas técnicas de implantes, de Invisalign, cosas así. Todas esas son nuevas tendencias que pues no están bajo el control, pero se pueden comenzar a aprovechar, ¿sí? Tenemos tendencias, por ejemplo, como el turismo, pues obviamente por ahora no, pero son cosas que si se incrementan a nivel nacional, pues uno sabe que puede aprovecharlas. Como tal, el hecho de la densidad poblacional, o sea, el hecho de que haya mucha más gente, eso significa que pues hay un mercado mayor, yo puedo distribuir mejor mis nichos de mercado, ¿sí? Puedo decir, ok, yo voy mejor con este grupito de gente, puedo organizar las cosas más puntuales, puedo colocar, por ejemplo, ahí también puedo darme cuenta de que obviamente pues va a haber, si hay más gente, pues va a haber más mano de obra y va a haber más mano de obra calificada, ¿sí? Entonces puede que ya haya, o sea, uno pueda comenzar a jugar con todo ese tipo de cosas. De pronto, no en este momento, pero de pronto hay temporadas donde los bancos están prestando más fácil, donde hay, digamos que por ejemplo, colocaron un edificio relativamente cerca de la práctica. Ya eso es algo que no está en el control, pero que es algo que puede ser muy bueno, ¿sí? Entonces hay que mirar todas esas cosas. De pronto, como hay más gente, más cosas, más tecnología, puede haber proveedores diferentes, pueden aparecer más cosas que pueden ayudarnos a mejorar eso. Hay tendencias de, por ejemplo, ser ecológicamente responsables, también podemos aprovechar todo ese tipo de cosas, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, eso es lo que llamamos todas las oportunidades en este caso. Y como factores externos también tenemos obviamente lo negativo, que son en este caso las amenazas. Las amenazas son cosas que literalmente pues ocurren, que no tenemos control y que pueden afectar negativamente nuestra práctica. Entonces, ¿cuál es, digamos, la primera cosa que uno coloca siempre en amenazas? Es la competencia, ¿sí? La competencia realmente siempre es algo que no hay que prestarle tanta atención. O sea,
nosotros como tal en Dentos tenemos muchísima competencia. O sea, nosotros tenemos desde el software antiguo de hace 10 años teníamos competencia que era el software antiguo, el que se instalaba, el que venía en un CD, etcétera, etcétera. Entonces teníamos que primero explicar las ventajas de la nube, de por qué una cosa, la otra, y esa era la forma, digamos, como ir haciéndole entender a los clientes que nosotros tenemos una propuesta de valor diferente, ¿sí? Y ahorita, pues hoy por hoy, realmente hay mucha gente haciendo software, entonces uno encuentra, ay, que este sistema, que una cosa, que la otra, incluso algunos sistemas que nos han copiado literalmente hasta los menús y lo interactivo y todo. No importa, o sea, hay que comprender algo. Ustedes, una vez que ustedes tengan estos análisis, estas cosas claras, ustedes saben cuál es su propuesta de valor, ustedes saben por qué un paciente los busca, ¿sí? O sea, si ustedes se preocupan porque es que el man de la esquina está dejándolo un poquito más barato, entonces se va a llevar pacientes, no, o sea, realmente la idea no es así. Si hay una persona que solo le interesa el precio, no más, y pues técnicamente si ustedes digamos, lo principal es que el precio es barato, pues esa persona que llega porque el precio es barato, se va a ir cuando encuentre otro precio más barato. O sea, literalmente eso no funciona. O sea, y así, y digamos que, o sea, a nosotros también nos pasa. Muchas veces yo hablo con algún doctor y él me dice como, no, pues la verdad, yo estoy buscando solamente lo más barato, dígame qué es lo más barato y si hay otro más barato, me voy con lo más barato. Probablemente nosotros no seamos la opción que usted está buscando, porque nosotros tenemos muchísimas ventajas aparte de eso, ¿sí? Entonces nosotros tenemos soporte, nosotros tenemos tecnología nueva, nosotros tenemos certificación de calidad, nosotros tenemos protocolos, o sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos valores agregados, ¿sí? Que si esa persona no las ve, es porque literalmente pues puede que no sea el cliente que buscamos, porque más adelante cuando le ofrezcan algo más barato pues se va a ir. Entonces no se enfoquen tanto en precio, no se enfoquen tanto en la competencia, no se enfoquen tanto en eso. Uno tiene que enfocarse en la competencia, pues saber qué tienen, cuáles son sus ventajas, quiénes son, dónde están, etcétera, etcétera, y ya. De ahí en adelante hay que enfocarse en fortalecer las fortalezas, ¿sí? Y minimizar todas las debilidades, y ya, eso es todo. Ya de ahí en adelante usted tiene una propuesta de valor clara y ya puede decirle al paciente, mire, pasa esto, esto y esto y esto, y listo, ¿sí? Entonces, ¿qué otras cosas podemos tener como amenazas? Por ejemplo, normatividad, ¿sí? La normatividad puede que haya que hacer grandes inversiones, puede que sea complicado, puede que sea embolatado, cambios en procedimientos, de pronto, economías de recesiones. Fíjense que antes, por ejemplo, existían cosas como, y de hecho eso fue una de las cosas por las que empezamos Dentos, hace como más de 10 años cuando yo estaba revisando todo, todos los doctores siempre decían, cuando yo les ayudaba a hacer esto, todos me decían, es que el software para odontología es muy costoso, es que eso vale mucho, es que eso no hay forma de comprarlo, ¿sí? Entonces, en base a eso fue que nosotros dijimos como, oiga, no, hay que hacer algo al respecto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya esas debilidades no existen, ya la tecnología es muy barata. Entonces, las nuevas tecnologías están tanto en oportunidades como en amenazas, ¿sí? ¿Por qué son oportunidades? Pues porque son ya muy económicas, asequibles, me dan ventajas, etcétera, etcétera. ¿Por qué puede haber una desventaja? De pronto, si mi personal es muy de tercera edad, por ejemplo, ¿sí? Pues va a tener una curva de aprendizaje mucho más complicado. A nosotros nos ocurrió que uno de los doctores que empezó a trabajar con nosotros, en un consultorio particular, pero la auxiliar era la tía, y la señora que estaba en recepción era la otra tía. Entonces prácticamente pues ambas eran señoras de edad. Entonces con ellas tocó hacer una capacitación mucho más extensa, decirle a una chica de soporte, vaya y siéntese allá con ellas hasta que no les quede súper claro varios días y todo. Entonces puede que con ellos se necesite un proceso mucho más largo y haya muchas más cosas complicadas, ¿sí? Entonces las nuevas tecnologías pueden estar ahí, ¿sí? Y pueden ser tanto negativas como positivas dependiendo de cómo funcione todo, ¿sí? Cambios en regulaciones, sí, todo ese tipo de recesiones y similares pueden estar ahí, políticas ambientales, bueno, en general hay muchas cosas que pueden afectar
negativamente como tal nuestra empresa. Entonces lo claro es tenerlos también puntualmente. Una vez que ya lo conozcamos, ya nos queda mucho más fácil mirar a ver cómo hacemos el análisis, qué es lo que viene a continuación. Una vez que tenemos listo nuestro análisis, pasamos a generar estrategias. Realmente eso es, digamos, como la conclusión general que uno necesita sacar de este tipo de ejercicios, ¿sí? Poder sacar estrategias que uno pueda utilizar para estas situaciones. Entonces, primero que todo, bueno, si fuera un análisis muchísimo más detallado, le colocaríamos ponderación a cada una de las cosas, alinearíamos exactamente todas las ponderaciones, pero en este caso, pues vamos a hacer un ejemplo bastante general. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar 3 de cada una, ¿sí? De cada una de las cosas y vamos a colocarla en un lugar en la matriz que vamos a organizar. Entonces, primero que todo, de amenazas. Entonces, como amenazas vamos a colocar, primero que todo, pues la competencia, ¿sí? Como tal, porque pues es obligatorio. Digamos que la normatividad que viene ahorita puede ser complicada, coloquémosla como una amenaza. Y también las nuevas tecnologías, ¿sí? Entonces, coloquémoslas ahí como tal. Vamos a colocar como oportunidades, obviamente Internet, ¿sí? Todo el despliegue que ha tenido Internet puntualmente, las nuevas tecnologías, obviamente también hay que colocarlas ahí, y digamos que para gracia del ejercicio, colocamos digamos que hace poco inauguraron un edificio de apartamentos en 2 cuadras a la redonda, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso vamos a colocarlo como una oportunidad porque es una oportunidad latente que yo puedo utilizar, ¿sí? Como fortalezas, obviamente pues vamos a colocar que tenemos todas las especialidades, que tenemos una buena localización como tal y que tenemos unas instalaciones modernas. Y como debilidades vamos a colocar, pues primero que todo, no tenemos presencia en redes sociales, ha habido quejas de los pacientes por agendamientos y cosas similares, y no está muy claro todo lo que es el manejo financiero en ese aspecto, ¿sí? Entonces vamos a utilizar digamos, esas características para generar nuestras estrategias. Entonces, primero que todo, vamos a tomar las oportunidades. Entonces, una oportunidad es el hecho de que todo el mundo tiene Internet, que está creciendo Internet. Entonces, pues, ¿cómo puedo aprovechar, por ejemplo, el hecho de que yo tenga instalaciones modernas, que esté bien ubicado con respecto a Internet? Pues, tengo que generar una estrategia aprovechando todas las nuevas tecnologías donde en mi página web yo pueda colocar, por ejemplo, una visita en 360 virtual por toda la clínica, donde hagamos videos explicando todas las nuevas tecnologías, todo lo que tenemos, donde yo pueda hacer, por ejemplo, un recorrido desde las vías principales hasta mi clínica mostrando por qué estamos tan bien situados, tan bien localizados. Entonces, de esa forma podemos ir colocando todo directamente desde ahí. Ahora, las nuevas tecnologías, ¿cómo utilizamos las nuevas tecnologías? Especialidades, pues esas nuevas tecnologías precisamente podemos utilizarlas. Los sistemas de gestión manejan, yo puedo saber exactamente por especialidad qué especialidad es la que está teniendo mayor rendimiento, qué especialidad es la que le cancelan más citas, cómo se organizan más las cosas. Entonces eso me puede permitir ir detallando mucho más todo ese proceso, y puedo utilizar un CRM para saber exactamente qué pacientes vienen, no vienen a hacer los procesos de fidelización, etcétera, etcétera, y también puedo hacer encuestas automáticas, todo lo que yo necesito para seguir con los pacientes y aprovechar al máximo todas esas nuevas tecnologías. Ahora, si ustedes no tienen un sistema como Dentus, pues ustedes pueden perfectamente utilizar Excel o Google Forms o cualquiera de esos, digamos, que son gratis, y ustedes pueden aplicarlos en ese tipo de cuenta, ¿no? Y pues con respecto a los nuevos apartamentos que están apareciendo, pues ¿qué podemos hacer al respecto de ellos? Pues aprovechando que tenemos nuevas instalaciones, todas las especialidades y todo, pues yo puedo específicamente, hay algo especial que vamos a hacer un video y se llama Google Business, que es el que me permite que si yo estoy en Google Maps o en cualquier parte y yo le digo busque una odontología, él me va a mostrar la que está más cerca, ¿sí?
porque precisamente se ha hecho todo un seguimiento en ese aspecto. Entonces, si en este caso, si yo quiero pues mostrar las instalaciones todo, y específicamente a ese grupo, que es el grupo que está en el nuevo conjunto residencial cerca, pues ellos tienen que, si entran a internet, automáticamente que les aparezca, mire, aquí al ladito suyo hay esta clínica y tiene estas ventajas, y si usted le da clic aquí, tiene todo el tour virtual de todo lo que puede hacer. Entonces, esa es una forma, es la forma de optimizar ese proceso, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué hacemos con las amenazas? Las amenazas, pues obviamente primero la competencia, pues ya sabemos que la competencia pues hay que monitorearla, pero no ser paranoico con ella. Entonces, pues en base a eso, ¿sí? Yo tengo que comenzar a buscar estrategias de diferenciación, ¿sí? Si conozco la competencia, sé quiénes son, entonces yo puedo comenzar a buscar entre las fortalezas, ¿sí? Yo coloqué aquí esas fortalezas puntuales porque pues técnicamente digamos que la competencia lleva ahí mucho tiempo y no ha arreglado las instalaciones y todo, entonces pues yo puedo competir directamente con estas cosas, ¿sí? Entonces ya sé que tengo que hacer más énfasis en que mis instalaciones son nuevas, tengo más tecnología, todo ese tipo de cosas. La normatividad, pues digamos que como yo tengo mi clínica es relativamente nueva, tiene cosas, ya estamos acostumbrados a adaptar normatividad, ¿sí? También tenemos especialistas que ellos también son de fácil adaptación a eso. Entonces, lo que uno tiene que ir viendo es precisamente eso. ¿Cómo puedo ese tipo de cosas minimizarlas, ¿sí? Con lo que yo tengo a la mano actualmente, ¿sí? Y pues las nuevas tecnologías, digamos que si de pronto yo tengo un equipo que no es muy ducho en tecnologías, pues ya sé que eso va a ser un problema. Entonces, probablemente sepa que ese grupo de personas tengo que empezarlas a poner a trabajar muchísimo, a capacitarse mucho más, tengo que revisar que haya unos procesos adecuados. Entonces, es bueno hacerlo con tiempo antes de que sea, pues digamos, como ya más complicado, ¿sí? Entonces, eso con respecto a las fortalezas. Y ahora, pues las debilidades, ¿sí? Con respecto a las debilidades, primero que todo, obviamente con respecto a internet y el hecho de que no tenemos presencia en redes sociales, es obligatorio crear una estrategia de redes sociales muy enfocada, ¿no? Entonces, obviamente recuerden que utilizando las fortalezas y todo, podemos ir generando ese tipo de cosas. Tenemos problemas con los pacientes, entonces pues podemos generar protocolos, ¿sí? Para ver dónde está el problema, precisamente por qué los pacientes se están quejando, ¿sí? Y podemos aprovechar nuevas tecnologías para darles links para que agenden en línea si quieren, u organizar cualquier otro tipo de procesos en el CRM. Cuando yo estoy llamándolos por el CRM, contactándolos, perfectamente yo puedo decirles como, ok, cuál es la mejor forma, cómo se ha sentido, cuáles son sus quejas, y todo eso yo puedo comenzar a minimizar todo ese tipo de cosas usando internet y nuevas tecnologías, ¿sí? Y pues obviamente implementar esos sistemas, ¿no? O sea, si no tengo claro todo lo que es el manejo financiero, pues lo que tengo que hacer es comenzar a implementar sistemas que traigan análisis financiero incluido, ¿sí? Lo mismo, si ustedes no tienen una plataforma como tal, pues pueden hacerlo con Excel, con lo que necesiten, pero esa es la idea, tener mucho más claro y sobre todo pues aprovechar esas oportunidades, ¿no? en ese aspecto. Y las estrategias con respecto a las amenazas, pues obviamente masificar todo ese posicionamiento en línea, ¿sí? Aprovechar las redes para mostrar que se cumple, por ejemplo, toda la normatividad a cabalidad, ¿sí? Entonces, eso que puede ser una amenaza, pues la convertimos en una fortaleza, porque mire que nosotros sí aplicamos todo, tenemos todos los protocolos, se los mostramos en redes y todo el mundo está contento, y a nuestros pacientes les parece muchísimo más útil ese aspecto. Y pues nuevas tecnologías también tenemos que analizar. Si no tenemos claros los cálculos, los análisis financieros, recuerden que eso es algo que hay que tener súper claro siempre, ¿sí? O sea, es la esencia de lo que ustedes necesitan saber. O sea, si ustedes tienen absolutamente todo claro, ustedes pueden mirar nuevas tecnologías y decir, ok, salió algo nuevo,
¿cuánto voy a necesitar para comprarlo? O sea, ¿qué voy a necesitar hacer para poder comprar eso? ¿Cuántas ortodoncias? ¿Cuánto es? ¿Qué es lo que me está dejando más? Todo. O sea, la parte financiera es bien interesante. Vamos a tener un video muy interesante también con respecto a todo ese tipo de manejos financieros, ¿sí? Entonces fíjense que esa es la forma de ir generando estrategias con respecto a esto. O sea, la gracia al final de estas, digamos, de todas estas técnicas son eso, o sea, darles a ustedes herramientas para que ustedes puedan saber, ok, qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal, cómo. Lo principal es que conozcan su práctica, o sea, ustedes necesitan conocer su práctica por dentro, por fuera, por todas partes, saber que sí, que no, que está en su poder, que no. Una vez que ya tengan eso claro, todo es muchísimo más fácil, porque ustedes van a saber, ok, tengo este problema, tengo que enfocarme en esto, tengo esta ventaja, puedo fortalecerla, tengo tal cosa. Entonces esa es la idea, o sea, realmente ahí vamos a ir haciendo videitos para que ustedes puedan tener eso muchísimo más claro. Entonces, si no se han suscrito todavía, no olviden suscribirse para que YouTube les recuerde la próxima vez que saquemos videos. Espero que les haya sido esta información útil y nos vemos en un próximo video.